mostrarles, bueno, la pizarra. Y bueno, como les comento, vamos a iniciar el tema de movimiento ondulatorio o también simplemente como ondas, lo podemos llamar. Y bueno, resulta que este tema es particularmente interesante y muy, hasta ahí diría yo, entretenido, porque pues las ondas son un tipo de fenómeno con el que estamos prácticamente conviviendo todos los días. Por lo tanto, entenderlo y en el caso de ustedes como ingenieros en preparación, pues poder sacarle provecho a este tipo de fenómenos, pues es la parte realmente interesante. Bueno, para comenzar la parte de movimiento ondulatorio o de ondas, me gustaría saber, para empezar, si ustedes tienen alguna idea, alguna interpretación o qué conocen acerca de este tipo de fenómeno. Yo creo que en algún momento, ya sea en un nivel previo o incluso en películas o no sé, en videos también, claro, de internet, puede que ustedes ya hayan tenido contacto con esta idea y les haya quedado eh, algo de ello. Entonces, me gustaría primero comenzar preguntándoles qué nociones tienen acerca de este tipo de fenómeno. Bueno, tenía entendido que era eh, un fenómeno que se repetía, que tenía ciertas características como una distancia entre qué tan seguido se repetía, tenía una cresta, un valle, un punto máximo, un punto mínimo, Sí, este, y pues formaba espacio eh, entre cada repetición, entre cada vez que pasaba ese fenómeno. ok. Entonces tenemos la noción de que es un fenómeno repetitivo, tiene crestas, valles, ok. ¿Alguna otra idea, muchachos? Podría ser que en la naturaleza está relacionado con el espectro electromagnético. Ok, sí, de hecho lo veremos un poco más adelante, comprenderemos eh, cómo es que este tipo de movimiento se observa en lo que conoceremos como espectro electromagnético. Así es. Y algo bastante interesante, retomando este último comentario de Galindo, es esta idea de que el espectro electromagnético sea entendido como justamente como ondas, es una idea bastante joven. No, comparado, por ejemplo, con las leyes de Newton, con algún otro de los fenómenos que ustedes han estudiado a lo largo de ese tiempo que llevan en la carrera, la idea de comprender a la luz como un fenómeno ondulatorio lleva poco tiempo. Eso es bastante interesante también. Bueno, retomando igual esta pregunta de las nociones que ustedes tengan, ¿no? Por muy vagas que sean, o incluso si ya tienen ustedes como una noción más estructurada acerca de este fenómeno, mm, entre ustedes también hay alguien que eh, digamos, se dedique un poco a cuestiones como de la música. Me refiero a que creo que eh, la mayoría, si no es que el 100% de nosotros tenemos como un género musical favorito, pero
digamos, algunos, como en mi caso, pues nos quedamos en eso nada más, en que, ok, tengo la música favorita, la escucho, o bandas, grupos, etcétera, pero hay quienes se dedican un poco más, ¿no? A tratar este tipo de, de gusto. No sé si por aquí hay alguien que tenga ese, no sé si llamarlo hobby o actividad adicional. Bueno, parece que no. Bien, entonces, ¿cómo vamos a abordar este tema? Y bueno, ¿qué implicaciones va a tener? De acuerdo a lo que vamos a ver más adelante. Bueno, mencionaban hace un momento también esta idea de que es un fenómeno periódico que tiene una cresta, un valle. Y ok, creo que eso es la idea general que todos tenemos, ¿no? En cuestión tal vez de ondas. Escuchamos esta palabra y lo que tal vez se nos viene a la mente, vamos a, déjenme regresar a unas pizarras previas. A ver, vamos a quedarnos con este caso, ¿no? Eh, o tal vez convenga mejor tratar, déjenme ver dónde está, este. Ese fue uno de los problemas que se resolvieron en el movimiento armónico simple, en el que se analizaba un oscilador armónico, un sistema bloque resorte podría ser, por ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo que teníamos aquí? Estábamos graficando la posición de, de ese bloque respecto a un punto de equilibrio y encontrábamos este comportamiento que podíamos describir ya sea a través de una función coseno o una función seno, todo dependiendo incluso también de las condiciones iniciales. Ese movimiento que realiza la partícula respecto a el punto de equilibrio es un movimiento periódico e incluso podremos indicar que este punto por arriba del punto de equilibrio indica una cresta, mientras que aquí abajo indica un valle. Y entonces uno podría pensar, pues lo que tenemos aquí es una onda. Es un movimiento periódico en el que estos dos puntos, esta situación y esta otra, están separados, ¿no? Una cierta proporción que en este caso es el periodo, el tiempo que le toma a este sistema completar un ciclo o regresar a su condición inicial, al punto de partida, suponiendo que iniciamos el movimiento justo en esta posición. Bueno, resulta que eh, esto que estuvimos estudiando, por sí solo no representa una onda, aunque pareciera que así es. Vamos a clarificar esta idea. ¿Por qué esto que revisamos con anterioridad, a pesar de que es periódico, a pesar de que lo podemos identificar, crestas y valles, no forma por sí solo una onda? Bueno, eh, déjenme completar otra idea.
Ok. A ver. Vamos a entender ahora las diferencias e incluso también las similitudes que va a haber entre el movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple, ya sea en un péndulo, ya sea en un sistema bloque resorte, y el sistema ondulatorio, que habla justamente o que se refiere a este fenómeno llamado ondas. Bueno, vamos para esto, para fijar un poquito las ideas, consideremos la siguiente situación. Vamos a considerar un conjunto de partículas puntuales, todas ellas, y que se van a encontrar colocadas a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? Vean ustedes entonces que todas ellas están, vamos a decirlo así, en el punto de equilibrio. Esa es una fotografía, pensemos en t igual a 0, y la amplitud que van a poder alcanzar estas partículas pues está indicada aquí, ¿no? Más a y menos a. Eso quiere decir, por ejemplo, déjenme ver aquí, que esta partícula, perdón, aquí, ¿listo? Esta partícula en amarillo, por ejemplo, se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo. Ese es el movimiento que estábamos revisando, ¿están de acuerdo? Ese es el fenómeno que estuvimos revisando, digamos que hasta la clase del día martes. Fenómenos en los que una partícula, pensemos que este es una pequeña masa atada a un resorte, se aleja del punto de equilibrio, alcanza el punto de retorno, más a, se mueve en sentido opuesto, pasa por el punto de equilibrio, llega a la posición menos a y después regresa. Y así su movimiento. Esto es lo que estuvimos conociendo como el movimiento armónico simple o movimiento oscilatorio. Si nosotros graficáramos esto en el tiempo, encontraríamos justamente el comportamiento sinusoidal que habíamos visto con la anterioridad. Lo importante aquí es notar lo siguiente. Si nosotros graficamos en el tiempo este comportamiento que realiza cada una de estas partículas respecto al punto de equilibrio, sabemos que la función que mejor describe esta situación, pues va a tener esta forma. Una dependencia en el tiempo de esta manera, donde omega es la frecuencia angular, phi representa la fase que relacionada con las condiciones iniciales. Hasta aquí, todo claro, vamos siguiendo bien la idea que estamos queriendo aquí indicar. Sí, todo bien. Bueno, bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos que la posición de cada partícula respecto a el punto de equilibrio, que en este caso está indicado por el y igual a 0, que es justo el eje X aquí mostrado, pues va a estar dado por esta función. Bueno, vamos a hacer vamos a considerar la siguiente situación.
Consideremos que en un tiempo posterior, la imagen que tenemos de estas partículas es la siguiente. A ver, voy a ponerlas estas dos imágenes para que podamos contrastar. Estamos colocando cada una de estas partículas en una posición distinta respecto al punto de equilibrio. ¿De acuerdo? El punto que está en x igual a 0 lo colocamos en el punto de amplitud máxima, el positivo. El punto en color azul lo hemos colocado en esta posición, un poco intermedia. El punto en color verde un poco por arriba del punto de equilibrio. El punto en color amarillo por debajo del punto de equilibrio. El punto blanco más cerca de la posición menos A. Y el punto rojo justo en menos A. Y así sucesivamente el resto de partículas, ¿no? Como que repitiendo un esquema simétrico. Bueno, si esto lo dejamos evolucionar en el tiempo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué movimiento seguirá, por ejemplo, la partícula en color rojo que tenemos en el extremo izquierdo? ¿Cómo se moverá ese punto? Si dejamos que esta imagen evolucione en el tiempo. Tomaría las posiciones de las partículas que tiene adelante. ¿Cómo, perdón? Seguiría la ruta que muestran las otras partículas. Pero dirigido ¿hacia dónde? O sea, el punto Hacia la rojo, derecha. hacia la derecha. Es decir, se movería hacia acá. Ok. Uh-huh. Bueno, pues va a resultar que si cada una de estas partículas está descrita por esta función, que es el movimiento armónico simple, cada una de estas partículas se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Solamente ese sería el movimiento que van a experimentar. Cada una de ellas. Cada una de ellas se va a estar moviendo hacia arriba y hacia abajo. Solamente esa va a ser su dirección de movimiento, porque estamos asumiendo que todas ellas se mueven o experimentan un movimiento armónico simple. No sé si esto va quedando claro. Para cada partícula, su trayectoria va a seguir un movimiento armónico simple. Van a estar subiendo y bajando, nada más. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Bueno, vamos a considerar ahora la siguiente escena. A ver, comparen las dos escenas, los dos dibujos. Como vemos, la partícula en color rojo de la izquierda ya se ha desplazado ligeramente hacia abajo. Si pensamos en el sistema bloque-resorte, querría decir que en esta situación inicial el resorte estaba muy estirado. Después comenzó a contraerse y la partícula pues es jalada hacia el punto de equilibrio. Pero lo mismo va a suceder con cada una de estas partículas. Por ejemplo, la que está en azul termina más arriba en comparación al punto en color rojo. De hecho, llega al punto, a la posición
más A. El punto en color verde se encuentra ahora un poco más arriba, por delante o arriba en este caso, del punto de equilibrio. Y así cada una de las partículas. Pero nótese que se siguen moviendo de forma vertical, siguiendo pues lo que indica esta ecuación. Solamente se pueden mover en el eje Y. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario que haya surgido al ver estas dos figuras? Profe, cada una de esas partículas son diferentes, es decir, no es la misma partícula. Claro, cada uno de estos puntos representa una partícula distinta y que pues están hay una separación entre ellos, ¿no? Si vemos en la figura inicial, cada una de estas partículas está en una posición distinta en el eje X. Por ejemplo, esta está en el origen. Esta está, vamos a llamarlo X1, X2, X3, etc. Ok, sí, entonces la relación entre ellas es como un ángulo de desfase. Exacto. Es algo muy bien que hay que notar aquí. Que si nos fijamos entre la partícula en color rojo, la del extremo izquierdo, y la derecha, bueno, la primera que está a la derecha, la del color azul, vemos que entre ellas existe, vamos a llamarlo así, una especie de desfase dada por la separación que existe entre estas dos partículas en el eje X. Y así entre cada partícula que aparece al lado. Si suponemos que todas estas partículas están perfectamente espaciadas, la separación entre ellas es la misma, que aquí podemos llamar simplemente X. ¿Ok? Si vamos bien hasta aquí entonces con la idea. Vamos a considerar un tercer escenario y comparemos con las dos previas. Vean aquí, la partícula en color rojo del extremo izquierdo ahora se encuentra más cerca del punto de equilibrio. La partícula en color azul ahora comienza a acercarse al punto de equilibrio, mientras que ahora la que se encuentra justo en la posición de máxima amplitud es la partícula en color verde. Y así cada una de las otras partículas respecto a la posición de equilibrio ya se encuentra a una distancia distinta en comparación al escenario previo, al que sucede en T2. Pero todas ellas se siguen moviendo de forma vertical. Quiero que noten lo siguiente. Si seguimos la situación que tenía el punto en color rojo al inicio, pueden ver que hay algo que se está moviendo hacia la derecha. A ver, si unimos los puntos. Pareciera que sí. Así es, parece que sí, ¿no? Hay algo que se está desplazando. Si dibujáramos un cuarto escenario, ahora el que estaría en el punto de máxima amplitud sería el punto en color amarillo. Y en esa situación tal vez tendríamos algo, bueno, aquí me imagino algo así. Y después le tocará el punto blanco,
después al punto rojo nuevamente, el punto en azul, etcétera. Pero sí nos está dando la ilusión de que hay algo que se está desplazando hacia la derecha. Pero nótese que las partículas lo único que están haciendo es moverse de forma vertical. Les voy a poner ahora a ver, déjenme ver si es posible. Voy a cambiar de pantalla para mostrarles lo siguiente. A ver, según esto, le estoy mostrando un GIF. No sé si alcance a distinguir si sí se está transmitiendo correctamente. Sí, sí se ve. ¿Sí? Ah, ok. ¿Qué es lo que notamos aquí? Vean, tenemos masas unidas a resortes. Y cada una de estas masas se mueve de forma vertical, así como lo vimos en uno de los ejemplos al inicio del curso. Cada masa se mueve de forma vertical con la ayuda de un resorte. Pero si y cada una de estas masas en color amarillo se mueve de forma vertical. Cada uno está experimentando un movimiento armónico simple. Alcanza un punto por debajo, bueno, el punto de equilibrio es la línea que está en medio de estas tres. El de máxima amplitud es evidentemente la que está por debajo. Y el Y menos, podremos llamarlo así, siguiendo la orientación de los ejes de tal manera que el Y positivo sea hacia abajo, el Y negativo sería por arriba. Bueno, si ponemos más masas, como es en este caso, vean lo que está sucediendo con la línea que une todos ellos de color rojo. La línea en color rojo, el máximo de la línea de color rojo se está moviendo hacia la izquierda, ¿cierto? Bueno, pues eso que tenemos es lo que seguramente cuando nos mencionan ondas es la imagen que nos viene a la mente. El movimiento que estamos observando en la curva en color rojo. Y entonces aquí podemos ver la relación que existe entre el movimiento armónico simple y lo que vamos a conocer como onda. Una onda va a ser una perturbación que se va a transmitir a través de un medio. Un medio que, por ejemplo, en este caso, serán todas las masitas que están aquí conectadas. Ese sería el medio a través del cual se está propagando esta perturbación hacia la izquierda. Otro, por ejemplo, es cuando se deja caer, tenemos un estanque con agua, se deja caer una piedra y vemos que comienza a transmitirse a lo largo por toda la superficie del estanque algo que llamamos una onda. Es una perturbación. En este caso, el medio de propagación es el agua. Entonces, ¿podríamos definir onda como una perturbación en un medio de propagación? Así es, una onda es una perturbación de un medio que hasta cierto grado es elástico. Gracias, doctor. ¿Sí? Ok. Eso es algo importante que hay que identificar. El ejemplo que estamos aquí observando en el GIF es un ejemplo de una onda mecánica. Es decir, que necesitamos de un medio físico y elástico hasta cierto grado para permitir que la perturbación se propague por todas las partículas que forman este medio. ¿Qué es lo importante anotar? Que las partículas no se transmiten, es decir, no hay desplazamiento de materia. La partícula del extremo derecho en este GIF, vean, lo único que hace es moverse respecto a su punto de equilibrio, nada más. Si la pudiéramos colorear de otra tonalidad, por ejemplo un color azul, esta partícula de color azul va a permanecer en ese lugar.
No va a ocurrir que en un tiempo posterior la encontremos ahora en el extremo izquierdo. Eso no va a ocurrir. Lo único que se está transmitiendo en una onda es la energía. La energía que tiene esta partícula del extremo derecho se la transfiere a la siguiente, a la partícula que tenemos un poco a la izquierda. Y esta a su vez se la transmite a la siguiente, a la que está en medio, y así sucesivamente. De tal manera que la onda, lo que llamamos onda, pues se propaga hacia la izquierda, en este caso. Profe, es como si digamos a nivel atómico, pues los átomos están como con una fuerza entre ellas. Entonces, si una partícula se mueve hacia arriba o hacia abajo, es como si jalara la que tiene a un lado, ¿no? Y es por eso que se forman las ondas. Ok, sí, lo podríamos, una imagen, justamente esto que mencionas es una forma de entender lo que sucede a nivel atómico. Podemos imaginarnos que cada partícula en un medio están conectados entre sí por resortes. Como justamente por eso fue el primer tema que revisamos, el sistema bloque-resorte. Porque es la idea más común, o incluso más sencilla, mejor dicho, es la idea más sencilla que podemos utilizar para explicar o darnos una idea de qué es lo que está pasando en las ondas, ¿no? O cómo se producen. Claro, podemos imaginarnos que cada una de las partículas está conectada a la siguiente a través de pequeños resortitos y que el mover uno afecta al siguiente y así, de manera secuencial. Y por lo tanto, lo que haya afectado a la primera partícula, en un tiempo posterior ya se encuentra más alejado de ese punto. Es decir, se ha transmitido la onda o la perturbación en todo caso. Vamos a ver justamente, déjenme cambiar ahora de pantalla para mostrarles lo que pasa en el sonido. Por eso les mencionaba que las ondas son un fenómeno físico con el que convivimos todos los días. De hecho, ustedes me están escuchando en este momento gracias a que eh, el aire que les rodea es capaz de transmitir una perturbación. A ver, en este momento estoy transmitiendo la imagen del navegador y tenemos la siguiente situación. Aquí tenemos una bocina y vamos a dejar que esta bocina pues transmita sonido. Entonces déjenme ver aquí. Vean, cada uno de los puntos que están aquí indicados es una partícula de gas, ¿no? Ajá, de aire o gases que están rodeándonos, ¿no? Vean que cada una de estas partículas pues no están totalmente quietas. Están ahí moviéndose respecto a su punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando una bocina, como es en este caso, pues comienza a emitir sonidos? No sé si alcanzan a distinguir que algo se está moviendo hacia la derecha de la pantalla. Sí hay una especie de perturbación en todas esas partículas. Así es. Si ustedes prestan atención si fijan su atención a una partícula en color blanco o en color rojo, cuando pasa esta perturbación, a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces fijen su atención en la partícula que ustedes gusten y voy a dejar a continuación que se realice una perturbación. ¿Qué pueden notar acerca del movimiento
la partícula en la que hayan centrado su atención. ¿Qué hace un movimiento armónico simple de izquierda a derecha? Muy bien, así es, un movimiento armónico simple. Esto quiere decir, cuando nos hablamos de este movimiento, es que la partícula se mueve respecto a su punto de equilibrio. Alcanza una amplitud máxima, regresa al punto de equilibrio, se sigue moviendo hacia una posición, digamos, a la izquierda o hacia abajo del punto de equilibrio, pero después regresa al punto de equilibrio y así sucesivamente. Mientras la perturbación permanezca por más tiempo, este movimiento oscilatorio lo va a estar realizando cada partícula. Pero si tomamos en cuenta el movimiento de todas ellas, las evaluamos, las consideramos todas, vemos que hay un movimiento colectivo. Y es justamente este movimiento colectivo el que llamamos la onda de sonido. A ver, veamos ahora la siguiente situación. Aquí se está dejando pasar solamente un pulso. Y estamos aquí siguiendo la forma de ese pulso. Ahí se puede ver también que pues, cada una de las partículas no termina en una posición distinta. Se mueve alrededor de su punto de equilibrio y no más. Y lo que se transmite, como menciono, es la energía que cada una de ellas tiene. Digamos, se la pasa a la siguiente y así sucesivamente. Y lo que llega a nuestros oídos, hablando del sonido, pues justamente esta perturbación, esta energía que en nuestro oído pues queda registrado a través de los huesecillos que tenemos en el oído y después el cerebro ya lo interpreta, ¿no? Hace su trabajo. Otro ejemplo que tenemos es en el agua, lo que les mencionaba. Supongamos aquí esta superficie llena de agua. Dejamos caer una gota. Y aquí lo que estaría oscilando es cada una de las partículas que forman este líquido. Si lo vemos desde una vista lateral, lo que se está transmitiendo no son las partículas, es la energía de cada una de ellas, se la va, digamos, cediendo a la siguiente, y el efecto colectivo pues es justamente este movimiento de crestas y valles que luego observamos. Ahora sí, queda clara la distinción entonces entre lo que es el movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple, y lo que debemos entender por una onda. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. En este caso, la energía entre las partículas se transmite por las vibraciones. Se transmite... no, de hecho, la energía se transmite por el medio que está en el que están estas partículas. Por ejemplo, hablando del caso del agua, ¿no? Hay enlaces para que los átomos o moléculas, en este caso, de H2O formen lo que conocemos como agua. Debe haber enlaces, ¿no?, que se establecen entre molécula y molécula.
esos enlaces, digamos, forman como una especie de, vamos a llamarlo así, una especie de red. ¿Okay? Bueno, está mal que lo diga de esta manera, pero al menos para entender un poco la idea, ¿no? Entonces, entre cada una de esas partículas hay una energía, un potencial que las está manteniendo juntas. Si una de estas partículas se va moviendo, como en este caso debido a una perturbación, este movimiento se lo va a ir transmitiendo. Y de esa se lo pasa le transmite esta perturbación, esta energía a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, si tú aíslas una de estas moléculas, o en el caso de la pizarra que teníamos, aislamos, voy a regresarme a la pizarra. Ok, si en este caso ustedes aíslan una de las partículas, esta partícula por sí misma va a estar oscilando en un movimiento armónico simple, va a estar realizando un movimiento armónico simple, pero no va, tal cual por sí misma, no va a transmitir nada, ninguna perturbación. Necesita de alguna manera poder transmitírselo a la siguiente. Y a ese efecto colectivo es el que estamos llamando como onda. No sé si esto da respuesta a tu pregunta o queda algo ahí todavía pendiente. Sí, profesor, también quisiera preguntar, con lo que acaba de mencionar, entonces, para que exista esa transmisión de energía, es necesario que las partículas estén relacionadas de alguna manera, ¿cierto? Sí, tienen que estar conectadas de algún modo. Y me imagino que para algunos casos como el sonido, como el ejemplo que vimos, es indispensable que existan partículas, ¿no?, en el ambiente, como el aire, en nuestro caso. Sí, hay algo que debe de ser el agente que transmita esa perturbación, que transmita esa energía. En este caso, hablando del sonido, lo que se perturba es el movimiento de las partículas genera cambios en la presión del aire. Y eso es lo que está modificando en el tiempo, la presión en una región determinada del espacio. En el caso, por ejemplo, de una cuerda, con ustedes, por ejemplo, en el caso de una guitarra, cuando se toca una nota, ahí lo que se está perturbando es la cuerda en sí. Y ahora, esa energía no solamente se queda tal cual en la cuerda, ¿no? Justamente por ello vemos que vibra, sino que además se transmite hacia el entorno, y es por esa razón que tenemos el sonido, ¿no? En el ejemplo de las masas, estás colgando, que se parece hasta cierto punto a esto que tenemos aquí mostrado, las masas colgando con el resorte. Ahí lo que estamos viendo, esta es la perturbación. A ver, voy a regresar a ese GIF. Ok, lo que tenemos ahí es el movimiento colectivo de todos ellos, lo que está transmitiendo. Piénsenlo esto como, ya sé cómo, los que disfrutan, por ejemplo, de fútbol, o ya sea, llegaron a ir a un partido o lo han visto por televisión, la famosa ola. La ola que se realiza en los estadios, pues es un ejemplo de una perturbación, es una onda. Ahí lo que estamos observando es, bueno, si bien las partículas, que serían las personas, no están conectadas unas tras otras, su movimiento colectivo es lo que sí se transmite. Entonces, en ese caso, es lo que está ahí, como es en esta situación que estamos aquí ejemplificando, es el movimiento colectivo de todas ellas, el que vemos que se está transmitiendo.
Para las ondas mecánicas, que es las que vamos a tener especial interés, esas necesitamos ese medio, no ese movimiento aparente que es de movimiento, sí necesitamos contar con un medio en el cual se transmitan estas perturbaciones. Vale, ¿hasta aquí alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente? Regresamos a la pizarra. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. Bueno, entonces, con estas imágenes que tenemos aquí, de la situación que se nos está presentando y que ya ejemplificamos con algunos casos, ¿qué es lo que estamos obteniendo entonces? Pues que al considerar el tiempo, al ver cómo este comportamiento se ve en el transcurso del tiempo, vemos que esta perturbación, que es justamente lo que vamos a estar llamando como onda, va a introducir lo que también ya más temprano alguien mencionaba, es una fase relacionada con la posición de las partículas que realizan el movimiento armónico simple. Cada una de estas partículas realiza un movimiento armónico simple de forma vertical, pero tomando en cuenta ahora la separación que existe entre ellas, esto significa una nueva fase. Sus movimientos están, digámoslo así, desfasados uno respecto al otro, pero no en el tiempo, sino en la posición. Por lo tanto, matemáticamente, una onda, lo que vamos a conocer como ondas, van a ser funciones que dependan de dos variables. La posición en la cual se encuentre cada una de las partículas, o que en este caso va a ser el punto en el que se esté dando la perturbación, y el tiempo. Esa es la diferencia entre el movimiento armónico simple y lo que conoceremos como ondas. El movimiento armónico simple, vean, la posición en el eje Y depende única y exclusivamente del tiempo. Y aquí cada partícula satisface su movimiento satisface esta ecuación. Está descrito por esta ecuación, donde solamente depende del tiempo. Pero al considerar un conjunto de estas partículas, cada una de ellas está en una posición distinta. Y como vemos aquí la amplitud de esta perturbación depende de en qué partícula estemos colocados. Si nos centramos en la partícula en color rojo de la izquierda, vemos que para esta imagen que tenemos aquí en la pantalla, se encuentra cerca del punto de equilibrio. Pero si nuestra atención está en el punto en color verde, este punto está en la posición de máxima amplitud. Y así cada punto. Por lo tanto, es por esta razón que matemáticamente una onda es una función que depende de más de una variable. Si hablamos de una onda unidimensional, como es en este caso, como es en esta situación, podemos simplemente representarlo con una dependencia en la cantidad de x, en la coordenada x y el tiempo. Pero si hablamos de una onda en 3 dimensiones, como es justamente lo que es una onda de sonido, tenemos que hablar de una función que nos hable de la onda con 3 dimensiones espaciales, x, y, z, y además el tiempo.
Profe, una pregunta. Sí. Viendo el movimiento de las partículas, me pregunto por qué no sería tomar la misma función del movimiento armónico simple, pero en este caso yo me imagino que es como si la fase es la que está variando en el tiempo, digamos la función seno, Ajá. como si la fase fuera incrementando ajá, incrementando en el tiempo, que eso es como si hiciera parecer que la función se está moviendo, se está desplazando. Ah, ok. Te refieres a esta fase, ¿no? Ajá, sí, me pregunto si podría ser que tuviera una, digamos, una dependencia del tiempo esa fase. Mm, en cada partícula, recordemos que esta función, esta Y, está describiendo la posición de cada partícula respecto a su punto de equilibrio. Por lo tanto, para cada partícula, esta phi tiene un distinto valor. Sí. Vamos a concentrarnos en esta imagen, ¿no? En esta imagen inicial. Para la partícula que está en color rojo en el extremo derecho, izquierdo, perdón, la phi vale, en este caso sería pi medios, ¿no? Para esta partícula. Si, si consideráramos, en este caso, la partícula en color amarillo o verde, creo que la verde que es la que está más cerca del punto de equilibrio. Bueno, para la partícula en color verde, su fase en el tiempo, en esta función, sería prácticamente cero. Perdón, aquí, de la que está en color verde, porque está más cerca del punto de equilibrio. Pero esta fase te está hablando solamente de la condición inicial para el movimiento vertical de cada partícula. Esta fase phi es distinta para cada partícula. Si analizas su movimiento armónico simple, su movimiento oscilatorio. Lo que estamos aquí ahora generalizando o incluyendo más información es una nueva fase que tiene que incluir la información de que cada una de estas partículas está a una distancia distinta respecto, digámoslo aquí, desde de la x igual a 0. Cada una de estas partículas se encuentra a una distancia distinta. Si cada una de estas partículas se mueve de manera oscilatoria y consideramos el efecto de todas ellas, dependiendo de su posición en el eje X, pues justamente eso nos da lugar a tener esta perturbación que se está transmitiendo. O sea, lo que quiero decir es que si bien esta fase phi va a estar existiendo, claro, no en ningún momento he dicho que no, esta fase phi va a estar existiendo, pero para cada partícula. Pero al observar ahora el conjunto de las, en este caso, de varias partículas, necesitamos introducir, caemos en la necesidad de introducir una nueva fase, o en todo caso desfase, relacionada con la posición de cada partícula en el eje X. Ok, sí, profe, ¿Sí? gracias. Ujú. Básicamente lo que les estoy queriendo decir aquí es lo siguiente. Déjenme
ver aquí. Ustedes, bueno, en su curso de, ¿cómo se llama? De cálculo vectorial, ustedes comenzaron a revisar funciones de más de una variable, ¿no? Lo que aquí tenemos es justamente esa situación. Vean, nosotros teníamos solamente una gráfica de la posición versus el tiempo para un movimiento armónico simple. Y si consideramos esa gráfica, tendríamos esta situación. Este comportamiento, esta gráfica, también la estaremos observando aquí. ¿De qué manera? Piensen ustedes que están viendo bueno, como es en este caso, estamos viendo la partícula de frente, esta, y el eje del tiempo está dirigido hacia ustedes. Sale de la pantalla y apunta hacia ustedes. Si dejan que esta partícula, pues, bueno, que el movimiento comience, presten atención a la partícula en color rojo. Va cambiando. Desde su perspectiva, en la que el tiempo el eje del tiempo está hacia ustedes, el movimiento de la partícula de forma vertical estaría realizando o una función seno o una función coseno con alguna fase. Si nos pasamos a la partícula que está en color azul, la siguiente, y teniendo en cuenta que el eje del tiempo está apuntando hacia nosotros, sale de la pantalla, veríamos exactamente el mismo comportamiento. Este que está aquí, con alguna fase. Pero repito una vez más, lo que estamos ahora aquí tomando en cuenta ya no es el movimiento individual, sino estamos tomando en cuenta un conjunto de partículas en el que cada uno de ellos realiza por sí solo un movimiento armónico simple. Déjenme poner otro GIF para también ayudar a entender esto. Así es, este. Vean que la partícula ahí en color azul está realizando un movimiento armónico simple. Está moviéndose respecto a su punto de equilibrio en dirección vertical. Y esto que estamos viendo aquí, que da la ilusión de que se está transmitiendo, es la perturbación del medio en el que se encuentra esta partícula. Que puede ser una cuerda, que puede ser el aire. Aquí sería la presión que se está, el cambio en la presión que se está transmitiendo. Si fuese una partícula en agua, pues sería la perturbación a lo largo de la superficie del fluido. Bueno, regresamos a la pizarra. Bueno, por lo tanto, es así como vamos a identificar matemáticamente las ondas, ¿de acuerdo? Si hablamos de una onda que esté en una dimensión, es decir, que solamente consideremos una variable espacial, hablamos de una onda en una dimensión. Como ejemplo, suceder en una cuerda. Piensen esto que es una cuerda. En el caso de dos dimensiones, podría ser la superficie de este estanque que contiene agua, ¿no? O algún fluido en general. Se deja caer una piedra, esta piedra perturba este medio y la onda, en este caso, se propaga por toda la superficie del fluido. Tenemos entonces una perturbación o una onda en dos dimensiones. Y en el caso del sonido, pues estamos tratando perturbaciones u ondas en tres dimensiones.
Bueno, pues aquí entonces tenemos ya una definición un poco más formal de lo que es una onda. Una onda, igual retomando lo que la idea que habían comentado anteriormente, podemos entenderla como una perturbación. Y esta perturbación se va a propagar, o a veces decimos que viaja, por un medio. Y este medio es el medio de propagación de la onda. Las partículas que constituyen este medio van a sufrir desplazamientos de varios tipos, como vamos a ver más adelante, dependiendo de cómo sea la onda. ¿A qué nos referimos con desplazamientos de varios tipos? Bueno, déjenme compartirles otro GIF. Déjenme ver dónde quedó. Ah, aquí está. Tenemos dos tipos de perturbaciones u ondas que se pueden dar dependiendo cómo se realice justamente la perturbación. En la primera imagen, la de arriba, tenemos la conocida onda transversal. Es decir, el medio, que en este caso es un resorte, se encuentra a lo largo del eje X, de forma horizontal. La perturbación, si se pueden dar cuenta, ocurre en dirección ortogonal, es decir, en el eje Y, como es la imagen que tenemos en la pizarra. Por otro lado, en la parte de abajo tenemos la llamada onda longitudinal. En esta, la perturbación se propaga en la misma dirección en la que se encuentra el medio, que en este caso es a lo largo del eje X. En ambos casos, las perturbaciones, como pueden ver, van de izquierda a derecha. En lo transversal, la propagación, repito, se realiza transversalmente, en la dirección Y, de ahí el nombre. En la onda longitudinal, de forma paralela al eje horizontal. En el caso de una cuerda tenemos la onda transversal. En el caso del sonido, o sea, más bien de cómo se mueven las partículas de aire, lo hacen de forma longitudinal. Van pasando la perturbación dada por la bocina de esta manera. Se lo van transmitiendo, digamos que de lado a lado, ¿no? En el caso de las moléculas de aire. Bueno, no basta con decir que una onda, matemáticamente hablando, va a ser una función que depende del espacio y del tiempo, sino también hay que indicar de qué manera lo va a hacer. Bueno, una onda, o lo que vamos a llamar función de onda, esta función y o función psi, en el caso de 3 dimensiones, van a tener esta forma en su argumento. X más menos b por t. Es así como vamos a nosotros a considerar la dependencia explícita de una perturbación u onda. En este caso estamos hablando de una dimensión, por ser el caso más simple. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la dependencia en el espacio y el tiempo va a ser de esta manera. X más menos bt. Donde b es justamente la velocidad con la que se propaga la onda. La velocidad, ¿cómo la podemos medir? Bueno, o cómo la podemos ver reflejada en las imágenes que les estoy mostrando. Bueno, si ustedes prestan atención, centran su mirada en lo que vamos a llamar como la cresta o el valle de la onda, en el caso de una onda transversal, la rapidez con la que esta cresta se esté desplazando, esa es la velocidad de la onda. En el caso de una onda longitudinal, presten la atención a la sección en la cual
el resorte, las espiras del resorte se encuentran más pegadas. Si ustedes siguen esa sección, es la velocidad con la que esta sección de compresión se desplaza, será la velocidad de la onda. Por ejemplo, aquí, si prestamos atención en este caso al valle, que está apareciendo en este instante, la velocidad con la que ese valle se está desplazando de derecha a izquierda es la velocidad de la onda. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esta otra información? Yo tengo otra pregunta, profesor. En este caso, ¿el factor X solo altera la frecuencia de la posición Y? Te está dando el valor de la posición Y perdón, te está dando el valor de la amplitud o el valor de la onda. El valor de la onda. A esta Y la vamos a conocer como la función de onda. En alguna posición determinada. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el valor de la onda en X? Pensamos que esta imagen está en T1, ¿no? Está sucediendo en T1. Bueno, ¿cuál es el valor de la onda en X igual a 0? Pues vemos aquí que en X igual a 0 el valor de la onda es más A. Porque la partícula o la sección de la onda en este punto, dada por esta partícula, está ubicada en Y igual a más A. Pero si te preguntan, ¿cuál será el valor de la onda en X? Déjenme ver aquí, X1, 2, 3, 4, 5. X5, por ejemplo. La respuesta será A. El valor de la onda es cuando X es igual a X5 de menos A. Porque la partícula en esa situación, en X5, está en menos A. Por eso es que esta función depende de estas dos variables. Y entonces, ¿el tiempo para esta misma función en qué afecta? ¿Qué está relacionado con el tiempo? Muy bien. Pues ahora, si consideramos la siguiente situación, vamos a repetir las mismas preguntas, pero en un T2. ¿Cuál es el valor de la onda cuando X vale 0, pero al tiempo T sub 2? Nota que el punto en color rojo ya no está en más A. Y en X5, este otro punto en color rojo ya no está en menos A. Ha cambiado el valor de la onda en un tiempo posterior. A pesar de que estamos fijándonos en las mismas posiciones en el eje X. Ya me quedó claro, profesor. Muchas gracias. Sí, de nada. Bien, entonces, esa es la razón por la que matemáticamente necesitamos una función de dos variables para poder describir perfectamente la onda. Ahora, aquí notamos que hay dos signos, ¿no? Más, menos. Bueno, el signo más, menos va a estar relacionado o nos va a dar la información de hacia dónde se está propagando la onda. Por ejemplo, déjenme ver aquí. Vale, lo mismo va a suceder para el caso tridimensional.
Claro que en este caso, al tratarse de un vector de posición en 3 dimensiones, la velocidad, que también es un vector, pues tiene que estar definido en 3 dimensiones. Bien, entonces la velocidad es, perdón, la v que aquí aparece es la velocidad de propagación de la onda, y el signo más menos simplemente nos indica la dirección con la que la onda se va a estar propagando, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Déjenme aquí mostrarles. Si la onda se propaga hacia la derecha, en estas funciones, el signo que hay que emplear es el signo menos, es decir, x menos bt. O, en el caso tridimensional, el argumento debería de ser r, el vector r, menos el vector b por t. Si eso ustedes lo observan en una función que está describiendo una perturbación, quiere decir que la onda se está propagando hacia la derecha. Por el contrario, si la onda se está propagando hacia la izquierda, entonces en la relación funcional, eso queda expresado como x más b por t. O, en el caso tridimensional, vector r más vector b por t. ¿De acuerdo? De esta manera, muy simple, podemos indicar la dirección de propagación de la onda. Izquierda, derecha, hablando concretamente del eje, en el eje X. Aquí en la figura lo que estoy mostrando es aquí, digamos que es remarcado sería la perturbación en un instante cero, y en un instante posterior, en un tiempo t, la perturbación se ha desplazado hacia la derecha. Nótese que las partículas, esta partícula, lo único que ha cambiado es su altura. Al igual, por ejemplo, que esta, bueno, aquí me queda un poquito chueco, pero la idea es, esta partícula en color azul es la misma, solamente se ha desplazado de forma vertical. O sea, no hay, como les mencionaba, no hay transferencia de materia. Son las partículas, cada una de ellas oscilando de forma vertical. Pero el movimiento colectivo, lo que llamamos la onda, es la que se está desplazando. En esta imagen, hacia la derecha. En la imagen que tenemos aquí a un lado, aquí está remarcado la onda en t igual a 0, y en un tiempo posterior, nuevamente, la perturbación se ha desplazado hacia la izquierda. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Profe, nuestra X en nuestra ecuación, bueno, en nuestra función de onda es el valle o es la distancia que ha recorrido la, la onda. ¿Qué es esa X en Ok, nuestra función? vale. La X la vamos a, como ha sido en estos casos de forma unidimensional, va a ser la dirección en la que tu onda se está propagando. Si nos damos cuenta en todos estos casos, al menos en la pizarra, todas estas perturbaciones u ondas se están propagando en la dirección X. Entonces la variable X te está indicando la dirección de propagación. O sea, tu onda se está propagando en la dirección a lo largo del eje X. Aquí, este primer término, ¿no? Esa es la idea de esta variable. Porque en este caso, todas las partículas que aquí hemos dibujado se encuentran alineadas en esa dirección. Sí, gracias, profe. ¿Sí de nada? Entonces, mucho cuidado aquí en no confundir, ¿de acuerdo? La Y aquí la vamos a llamar el valor de la onda o la función de onda. Los dos nombres
están bien. Lo que nos está diciendo esta función de onda es justamente nos está midiendo la amplitud que experimenta la onda de forma, en este caso, como es una onda transversal, qué tanto se separan las partículas, en este caso partículas puntuales, con relación a la línea de propagación que está justamente en el eje X indicado aquí, ¿no? Que coincide con y igual a 0. La X que aquí aparece es la dirección en la cual estas partículas están alineadas, lo cual equivale a decir que la dirección de propagación es en el eje X. Bien, a ver, voy a ponerles otra animación para retomar justamente esta idea. Aquí está. Vean, aquí tenemos un conjunto de caniquitas similar, o sea, partículas puntuales, todas ellas unidas. Y lo que hacemos aquí es poder perturbar. Si lo hacemos en slow motion, ven que cada partícula se desplaza verticalmente. Pero lo que está transmitiendo, la onda, se está desplazando de izquierda a derecha. Es decir, la dirección de propagación de la onda, en este caso, es la dirección horizontal, la línea punteada. Ahora, algo muy importante. Generalmente cuando uno escucha hablar de ondas, tal vez uno lo que piense es en esto. Donde vemos crestas y valles. Bueno, pues este tipo de perturbaciones que nos dan la idea o nos recuerdan mucho a una función senoidal, es un tipo de onda. Podemos tener ondas con otras formas. Por ejemplo, aquí. Vean, aquí se está transmitiendo una onda con lo que vamos a llamar perfil triangular. Entonces, estas ondas que nosotros asociamos tal vez de manera muy, muy directa o casi natural con ondas, es un caso muy particular de este fenómeno. De hecho, ahora les muestro el siguiente conjunto de imágenes. Ok, vean aquí. En este caso, lo que se está representando es esta función, donde la dirección de propagación es el eje X y el 1.2 que aquí aparece estaría dándonos la velocidad. Noten que es una función que no es senoidal. Y aún así nos está representando una onda. Vean que aquí la función de onda, la y, depende de x, que es el eje que se está mostrando aquí. Pero ¿qué pasa conforme va evolucionando en el tiempo? Por ejemplo, aquí, déjenme ponerlo así. Vean, el tiempo está aumentando. Y entonces la perturbación se va transmitiendo. El valor de la onda está cambiando en el tiempo. Por ejemplo, ahora tenemos una función de ese estilo, donde es una exponencial elevado a un menos una función, ¿no? Aquí mostrada. ¿Ustedes reconocen esta función? Cuando tienen una exponencial menos x al cuadrado, por ejemplo.
No sé si la han trabajado hasta lo que llevan de los cursos. Si no, bueno, esta es una función que se llama campana de Gauss. Y pues la podemos también emplear para describir una perturbación. Aquí vemos la campana, cómo se va desplazando a lo largo del eje X. Como aquí en el argumento tengo un menos 1.2t, eso me dice que la onda se va a propagar hacia la derecha. Y no solamente eso, por ejemplo, podemos tener una función del tipo cúbico. Y vean también, tenemos una función de tipo x cúbica que se está desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, lo que vamos a conocer como el perfil de una onda puede ser de distintos tipos. O sea, no necesariamente tiene que ser la forma estándar, que será esta. ¿No? Es la habitual. Escuchamos ondas y tal vez lo primero que se nos viene a la mente es una forma senoidal. Y no, resulta que hay mucha más riqueza al describir ondas, porque podemos considerar cualquier perfil. Una X cúbica, una forma gaussiana, o esta forma que no es exactamente gaussiana, se asemeja, y cuya forma, bueno, está dada por esta ecuación. Bueno, y justamente esto que tenemos aquí, pues vamos a ver más adelante que va a ser muy importante a la hora de, por ejemplo, de hablar de ondas de sonido. Bueno, para terminar, porque ya el tiempo se está agotando, cerraré comentando justamente lo que teníamos mostrado ahí. ¿Ok? Bien. Cuando una onda, como mencionaba, una onda se propaga hacia la derecha, en el argumento tenemos este signo menos. La X representa en qué eje se está propagando la onda, la V representa con qué velocidad se está propagando, y el signo menos o más que aparezca en el argumento simplemente nos dice en qué dirección, en el eje X positivo o en el eje X negativo, hacia la izquierda o hacia la derecha se está desplazando. A la forma que adopte la función en t igual a 0, cuando está, digamos, congelada, es lo que conoceremos como perfil de la onda. Aquí estuvimos ejemplificando una onda de tipo senoidal. En las imágenes que les acabo de poner, podemos tener perfiles gaussianos, perfiles de x cúbica, podríamos tener perfiles de x cuadrada, podríamos tener perfiles triangulares, diente de sierra, cuadrados, etc. O sea, el perfil de la onda puede ser, digamos, no solamente senoidal, sino puede ser de varias, ¿no? Y finalmente, esta distancia que vemos que es que ocurre para el cual la perturbación se vuelve a repetir, la vamos a conocer como longitud de onda. Vean aquí, les estoy poniendo una onda que no tiene ningún perfil, digamos, tal vez conocido. Pensemos que tal vez estos sean los latidos del corazón. Y entonces aquí vemos que esta perturbación se repite en el eje X cada cierta distancia. Bueno, pues la distancia que existe entre este punto y el siguiente en el que la perturbación se vuelve a repetir en la dirección espacial, lo vamos a conocer como longitud de onda. Así como en el tiempo tenemos el periodo, que es el tiempo que le toma a un movimiento armónico completar un ciclo, aquí vamos a llamar longitud de onda como la distancia que tiene que recorrer la perturbación para adoptar la misma forma que tenía, digamos, en t igual a 0, por ejemplo.
o en algún punto, o algún otro punto que a ustedes les interese. ¿Comentarios, preguntas sobre esta última parte? Todo bien, profe. Muy bien, pues bueno, entonces estaríamos, bueno, esto es el preámbulo de lo que vamos a estar revisando a partir de este momento. Esto quiere decir que lo que hayamos visto con anterioridad está implícitamente aquí, ¿no? Vamos a analizar fenómenos un poco más generales y después mencionaremos al finalizar esta primera parte de ondas mecánicas cuál es la importancia de este tipo de ondas, sobre todo para la ingeniería. La idea es muy sencilla, pero bastante poderosa. Y ya al finalizar las ondas mecánicas, pues pasaremos a ver las ondas electromagnéticas, que igualmente son bastante interesantes. Bien, jóvenes, pues bueno, les hago llegar en este instante el link para checarlo de asistencia y si no queda más pendiente, pues estaremos en nuestra sesión y nos estaremos escuchando la siguiente semana.